Buenas noches, amigos. Estamos iniciando la transmisión de hoy, que es miércoles, día de hablar de astronomía, ciencias y tecnología. Rubén, bienvenido, buenas noches. Noche, exactamente, Rubén. ¿Cómo lo adivinaste? Yo estaba comentando que precisamente como está despejado del pozo, mi hermano, buenas noches. Eh, Tengo el telescopio afuera tirando fotos. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Tengo precisamente el telescopio instalado afuera tirando fotos de una nebulosa allá afuera y eso, así que mientras estoy, o sea, estaba aprovechando el tiempo de manera doble, ¿no? Mientras estoy acá dando la charla, pues a la misma vez está el telescopio funcionando allá afuera tirando una nebulosa pequeña verde. Las nebulosas tienen colores interesantes, ¿no? Generalmente pueden ser producto de emisión, producto de algunos gases, por ejemplo el hidrógeno que genera colores rojos, está el oxígeno, el sulfuro, hay colores azul, verde. Tengo unas cuantas noticias hoy de astronomía, por cierto, terminamos con una de medicina, cerramos con una noticia de medicina para no faltar a la costumbre y que no son muy abundantes, por cierto, pero aparecen por lo menos una para cada semana. Así que, bueno, vamos a comenzar. Aquí está. Vamos a poner la referencia por allá y vamos a concentrarnos entonces en las noticias de hoy. Eh, bueno, como bien dice, tenemos un frente frío aquí que nos deja el cielo totalmente despejado. Ahora, por supuesto, están aquí observando el teléfono, pero cuando tengan un chance, asómense. El cielo invernal es el más bonito de todos. El cielo de invierno es el más bonito. Tiene la constelación de Orión, que es sumamente visible, es muy fácil de identificar, tiene las tres estrellitas esas en línea, medio en diagonal, con dos estrellas abajo y dos encima. Está Sirio, la estrella más brillante de nuestro cielo, y está Júpiter también. Júpiter está fácilmente visible, está en lo más alto del cielo ahora cuando oscurece. Así que les invito a echarle una ojeada. Hay muchas aplicaciones que pueden buscar en el teléfono que incluso, o sea, son planetarios. O sea, si buscan Astronomy en el teléfono, en la tienda de aplicaciones, van a encontrar muchísimas aplicaciones, muchas de ellas gratis. Y generalmente casi todas tienen el sistema que si usted dirige el teléfono hacia arriba, les va a decir, va a poder identificar cuáles son las estrellas y los planetas que está viendo en el cielo. ¿Okay? O sea, es muy fácil. Soraya, bienvenida, buenas noches. ¿Okay? Entonces les invito a hacerlo. De paso, Júpiter es un planeta que como es tan brillante, está bastante luminoso, pues si tienen prismáticos o un telescopio pequeño, pueden probar con prismáticos 8x30, por ejemplo, pueden probar observar a Júpiter. Solamente tienen que apoyarlo en una superficie que evite que les vibre, que les tiemble las manos, y van a poder ver los satélites galileanos de Júpiter. A veces se ven 4, a veces se ven 3, a veces se ven 2, algunas veces van pasando por detrás, otras por delante del planeta. Pero si lo observa durante un rato, va a ver cómo los satélites se van moviendo lentamente alrededor del planeta. Incluso los puede identificar con estas mismas aplicaciones que buscan en los teléfonos. Pueden identificar los nombres de los satélites y todo. Bien, vamos a comenzar entonces. Acaban de, aquí en Estados Unidos, en Arizona, tenemos lo que se llama, Renata, bienvenida, buenas noches, lo que se llama un cráter de impacto, el famoso cráter meteoro de Arizona. ¿Sí? Entonces, este cráter, si no lo han visto, o sea, yo no he ido hasta allí, no he tenido la oportunidad de viajar a esa zona. Ahora, dicho sea de paso, el 8 de abril hay un eclipse total de sol aquí en los Estados Unidos. Va a pasar por México, va a pasar por los Estados Unidos. Aquel que quiera verlo, busque la trayectoria en internet. ¿Okay? Eso pone eclipse de sol 8 de abril y les va a salir inmediatamente los mapas y todo. Y si quieren ver la totalidad, Luis, bienvenido, buenas noches. Si quieren ver la totalidad, que es lo que yo quiero ver, porque me lo perdí en el 17 con el super eclipse aquel que hubo, eso nos nubló el día. La totalidad hay que estar en la zona, en una línea muy específica. ¿Bien? Entonces, aquel que quiera ir, vaya pensando qué va a hacer, ¿no? Incluso hay líneas aéreas que han anunciado cuáles son los vuelos en los que usted pudiera volar para poder ver el eclipse desde arriba, ¿no? Pero eso no tiene gracia, si usted tiene que viajar, hágalo y si tiene la oportunidad de verlo, pues véalo. Pero lo ideal es estar debajo, estar en tierra
y sentarse allí a verlo. O sea, recuerden comprar las gafas de que generalmente son de cartulina con unos filtros especiales para poder observar el sol mientras no esté eclipsado totalmente. Cuando la fase del eclipse esté en total, usted va a ver oscuridad, va a bajar la temperatura, va a soplar el viento, va a hacer frío y entonces sí va a poder observar el sol a simple vista, ¿ok? Durante ese breve tiempo que en el máximo son unos 4 minutos. Jorge, bienvenido. Mencho, bienvenida. Buenas noches. Entonces ya saben, 8 de abril de este año, eclipse total de sol. El que quiera ir, bueno, yo no sé si vaya en carro, voy a tener que hablar con el jefe para pedirle una semana para poder ir mirar en el carro, ¿no? Para poder llevar telescopios y todas esas cosas. Pero el que quiera ir a verlo, eso es una experiencia inolvidable. Si tienen niños, llévenlo, eso es inolvidable. ¿Okay? Eso es un evento inolvidable. Y después de ese no va a haber otro más hasta no sé cuánto, el 90 y pico, creo, una barbaridad esa. Así que exactamente, Mecho, mi cumple. Así que nada, vayan anotando la fecha, 8 de abril, eclipse total de sol. Bueno, vamos al cráter meteoro de Arizona. O sea, la Tierra, por ejemplo, cuando usted observa la Luna, la ve llena de cráteres. ¿Okay? Y la Luna tiene todos esos cráteres que se han ido acumulando a lo largo de toda su historia. Porque la Luna no tiene atmósfera, no tiene ríos, agua, lluvias, no tiene nada de lo que hay aquí. Sí, exacto, me voy a llevar de todo. Y entonces, en la Luna los cráteres se preservan, igual que las misiones Apolo, los módulos de descenso de las misiones Apolo, los experimentos que dejaron allí y las huellas de los astronautas se van a preservar por millones de años allá arriba en la superficie de la Luna, porque no hay clima allí que las borre. Pero aquí en la Tierra sí, o sea, la atmósfera terrestre es muy activa y los cráteres que han ocurrido aquí normalmente se borran o quedan disimulados de alguna forma. Entonces, el cráter Meteoro en Arizona es uno de los pocos, muy pocos, si no es el mejor preservado que hay en el planeta. Entonces, es algo que podemos visitar. Yo no he ido, pero bueno, no sé si en este viaje puedo aprovechar y verlo. Ojalá. Pero es una visita inolvidable. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Este es un cráter que se generó, el impacto fue hace 50.000 años. ¿Okay? Hay historias allí o sea, de quienes pudieron haberlos visto y toda esa cosa, porque ya se suponía que habían personas aquí, habían seres humanos en Estados Unidos, ¿no? O sea, en la zona de las Américas. Pero en esta ocasión lo que han hecho es un experimento, han corrido modelos de computadora para tratar de hallar qué clase de objetos generó este impacto, porque por supuesto, como ocurrió hace 50.000 años, no tenemos la idea, o sea, no estábamos aquí, ni teníamos ninguno de los equipos científicos que tenemos ahora. Entonces, con estas simulaciones por computadora, ellos lograron determinar que el objeto que golpeó allí en Arizona venía girando rápidamente. ¿Okay? O sea, era un objeto que tenía una gran velocidad de rotación, pero además, o sea, este tipo de cráter que es abierto tiende a ser generado, según estos modelos, por objetos que vienen con una velocidad de rotación alta, ¿bien? Pero también la forma algo suave que tiene el cráter demuestra, según estos modelos, que fue un objeto que era lo que se llama en astronomía un montón de escombros. O sea, como no sé si han visto las fotos de los asteroides que hemos visitado, que generalmente son un montón de piedras y polvo todo unido por gravedad, pero que si tú nada más tocas eso, un montón de cosas salen volando. ¿Bien? Entonces, ese tipo de objeto es mucho más difícil de desviar, por ejemplo, no es un objeto sólido, ¿bien? No, eso no fue a 90 por hora, no, eso fue mucho más, Rubén, ¿ok? Ahí estamos hablando de velocidades de kilómetros por segundo, ¿bien? O sea, una barbaridad. Y la cosa es que, y por eso es que es tan energético el choque, ¿ok? Gilad, bienvenido, buenas noches. Entonces, si nosotros necesitamos defendernos de un asteroide, por ejemplo, o sea, es importante saber si es un asteroide que es, digamos, de los tipos rocosos o metálicos, que son duros de romper, como dice, como título de la película, duros de matar, o los que son un montón de escombros que en el caso que usemos, por ejemplo, un proyectil para impactarlo, se desarman. Sí, sí, no, yo sé, Rubén, pero es importante decirle, las velocidades que están envueltas en este tipo de impactos son enormes, enormes, varios kilómetros por segundo, o sea, decenas de kilómetros por segundo. Bien. Entonces, la cosa es que si el objeto es un montón de escombros, si lo golpeamos, se desarma, y entonces en lugar de entrar un objeto, nos entran un montón de objetos y podemos tener la situación peor. Bien. Entonces, es importante saber
qué tipo de constitución tienen los objetos que nos vayan a golpear. Pero ahora estamos averiguando, gracias a este estudio, los tipos de cráteres que podemos ver, porque hay algunos, o sea, hemos detectado cráteres incluso con 100 millones de años de antigüedad. El famoso cráter de los dinosaurios, del asteroide que golpeó y ayudó, o sea, no fue el que extinguió los dinosaurios según los últimos datos que tenemos, pero sí contribuyó a la extinción de los dinosaurios. Entonces, el asteroide de Chicxulub, que fue aquí cerquita del Golfo de México, allí hay un cráter que tiene 120 kilómetros de diámetro, pero ese cráter está enterrado bajo tierra y bajo el mar. ¿Okay? O sea, eso se descubrió cuando se hicieron perforaciones de petrolíferas ahí. ¿Sí? Entonces, lo importante para este estudio, bueno, es tratar de conocer qué tipo de asteroide nos ha golpeado, al menos de los cráteres que podemos seguir, ¿no? Porque muchos se han borrado, como les dije. Bueno, hay un grupo de científicos que está planteándose la idea, y parece que es bastante vieja, pero ahora están logrando llevar algunos experimentos a la práctica, para crear baterías cuánticas, baterías eléctricas cuánticas. O sea, las baterías normales que nosotros usamos en los teléfonos, en este mismo teléfono con que le estoy transmitiendo ahora, o los audífonos que uno usa, las baterías que tienen los automóviles, ahí se usan procesos químicos. Y entonces hay iones, o sea, son partículas cargadas eléctricamente que se mueven en una dirección y para descargarlas se mueven en la otra. Entonces, con el paso del tiempo, parte de esos iones se van perdiendo por ahí y la batería va perdiendo la capacidad de cargar y descargarse. Entonces, ese tipo de batería química, que es la más abundante, es la que usamos hasta ahora, bien, aunque ahora vienen unas baterías de estado sólido que no he leído bien cómo es que es el sistema, pero parece que son mucho más eficientes que las baterías estas de litio, por ejemplo. Entonces, este experimento, o sea, esta idea es bastante vieja ya. Y dicho sea de paso, los que hicieron este experimento se llaman Gaoyan Chu, Yuanbo Chen de la Universidad de Tokio y el Gaoyan Chu es de la Universidad de Beijing en China, ¿ok? O sea, estos nombres chinos y japoneses se mencionan bastante por acá cada vez que hablamos de algún tema esto de tecnología. La cosa es que crear esta batería, por supuesto, no se ha creado ninguna todavía. O sea, este primer experimento, por primera vez, se logra demostrar que pudiera funcionar. Pero esto es un experimento con rayos láseres, con espejos y lentes y esas cosas. O sea, no es una batería como tal. Lo que están probando es el principio de trabajo, ¿no? Y la idea detrás, o sea, la idea antigua que existía sobre este tipo de batería, la propuesta es que sería una batería que nunca se descarga. ¿Okay? Y esto es importante subrayar, o sea, y eso es toda una hipótesis de trabajo, pero, o sea, nadie ha llevado eso a la práctica. Pero la batería, lo que significa que no se descarga es que no pierde carga con el tiempo. O sea, cuando tú la uses, se va a descargar. ¿Sí? Pero todos sabemos que si usted deja el teléfono allí durante varios días sin cargar, se descarga solito, ¿verdad? Ese es un proceso químico que sucede en las baterías que las descarga. ¿Sí? Entonces, este asunto, unido a la famosa batería atómica esta que están creando una compañía china, pues no sé, pudiera en el futuro ser interesante. No sé o sea, no sabemos si se pueda llevar a una escala lo suficientemente útil para poder usarlo nosotros. Pero por lo menos el principio ha sido establecido que funciona. Ahora, ¿cómo funcionan estas baterías? Imagínense que funciona con el famoso principio este de la ahora se me olvidó la palabra. Cuando tú usas pozo, eh, increíble. Bueno, por aquí debe estar. Por aquí debe estar cuando tienes dos partículas que comparten el mismo estado cuántico, ¿no? Que tú las puedes separar. Y que ese es el entrelazamiento cuántico, caramba, aquí está. Bueno, el principio de estas baterías funciona en el entrelazamiento cuántico. ¿Okay? El problema es que me viene en inglés y no me lo acuerdo en español. Y la idea de esto, bueno, es que dos partículas que puedan, aunque estén muy separadas en el universo, comparten estados similares o más bien opuestos, ¿no? Entonces tú, midiendo una partícula, puedes saber el estado que tiene la otra. La cosa es que esto implica que como esto se trabaja o sea, la mecánica cuántica ahí trabaja a niveles de simultaneidad, ambas partículas son simultáneas,
Bien, entonces se dice que una de las cosas que pudiera alimentar esta batería sería un rejuego con el tiempo, ¿ok? Porque estas partículas, a la vez que, o sea, no hay una, o sea, si sale una primero y otra después, no salen a la misma vez, pero una influencia a la otra, y aquí el concepto de simultaneidad comienza a borrarse, ¿bien? Y dicen que esto pudiera ser uno de los principios en los que se basara esta batería. Así que, bueno, quizás logremos sacarle de utilidad al tiempo para algo, ¿no? Bueno, logran crear un material súper duro, más duro que el diamante. O sea, esta es otra cosa que llevaban tiempo teorizando que pudieran existir. Y son los ni, bueno, nitridos, carbon nitrides. ¿Okay? Yo busqué la traducción y ahora no me acuerdo exactamente. Pero la cosa es que para poder desarrollar este experimento que hicieron los científicos, para crear estos materiales, esto se viene especulando que pudieran existir desde los años 1980. Tuvieron que coger esta combinación de nitrógeno y carbono y someterla a una presión entre 70 y 135 gigapascales. Eso es 1.000.000 de veces la presión que tenemos aquí en la atmósfera. 1.000.000 de atmósfera. ¿Okay? O sea, piensen en que en su automóvil, por ejemplo, tienen algunas libras. ¿Bien? Bueno, esto es 1.000.000 de veces la presión. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Y calentarlo a 1500 grados Celsius. Pero lo importante de esto es que este tipo de sustancia, que es súper dura, más dura que el diamante, cuando lo llevan a temperatura y presión normales, mantiene la dureza. ¿Okay? O sea, normalmente cuando se hace un experimento y se lleva a temperaturas y presiones tan grandes, cuando tú retornas a condiciones normales, eso pierde todas las características. Se desarma, o sea, la química se revierte, ¿no? Pero en este caso no. Y estos señores que son de Alemania, son de 2 o 3 países europeos, dicen que estos compuestos que son parecidos, tienen estructuras similares a la del diamante, pero son más duros que un diamante, no solo mantienen sus condiciones a temperatura ambiente, sino que también tienen características de fotoluminiscencia y una alta densidad de energía, que a lo mejor, quién sabe, de ahí pudiera salir algún tipo de batería. Ahora, ¿cuáles serían las aplicaciones para esto? Sería recubrimiento. Están hablando incluso de recubrimiento para automóviles. O sea, no sé quién quiere hacer un automóvil tan duro, pero bueno. Y cosas por el estilo, ¿no? Y hay para herramientas cortantes y todo, para tornería y toda esa serie de cosas, ¿ok? Así que este es un avance interesante. Y sobre todo el hecho de que lo puedas llevar, Darío, bienvenido, buenas noches, que lo puedas llevar a temperaturas y presiones normales y no se desbarate. Bueno, por primera vez hemos observado, y aquí vamos a hablar de astronomía. O sea, muchas veces yo les he explicado cómo es la vida de las estrellas que son mucho más masivas que el Sol. ¿Okay? Estamos hablando de hasta 30 o más masas solares. O sea, coger como 30 estrellas como el Sol y ponerlas todas juntas, ¿no? Entonces, la cosa es que cuando esas estrellas mueren, explotan como supernova. Y ese paso debe llevar a cabo, sí, exactamente, Pecho. Debe llevar a cabo, o sea, después que explota como supernova esa estrella, que es la muerte de esa estrella, expulsa hacia el exterior las capas exteriores y se queda el núcleo, y ese núcleo implosiona y se genera, se supone que genera o bien una estrella de neutrones o un agujero negro. ¿Okay? Eso se llama un agujero negro de tipo estelar de estrella. ¿Okay? Entonces, porque hay agujeros negros supermasivos que son otras cosas, otro tipo de historia. Entonces, la cosa es que todo eso estaba en cálculos y en teoría, y bueno, sabíamos que debía funcionar, pero nunca habíamos tenido una prueba concreta de eso. O sea, observar a una estrella en el proceso de la explosión y poder determinar que estaba formándose de allí algo, que sería o bien una estrella de neutrones o un agujero negro. Ahora acaban de observar esto en una galaxia. A ver si está por aquí la distancia. Que no está muy lejos, la supernova SN 2022 JLI, en la galaxia NGC 157 a 75 millones de años luz de nosotros. O sea, es bastante lejos. O sea, están en la vecindad galáctica. O sea, en efecto, a términos astronómicos es la vecindad, es el vecindario aquí, es bien cerquita, pero está bastante lejos para ser observado. ¿Bien? Entonces, la cosa es que observaron a esta supernova durante toda la explosión. Entonces, tú le vas midiendo el brillo, los astrónomos van midiendo el brillo sube de momento y después comienza a bajar lentamente, y esa bajada puede durar 1 año y pico.
¿ok? O sea, es bien lenta esa caída del brillo. Y la cosa es que en esta estrella encontraron que en esos 200 días en que fue decayendo el brillo, en lugar de decaer de forma uniforme, cada 12 o 13 días había unas explosiones de brillos que aumentaban. ¿Okay? Y eso no se había detectado anteriormente en supernova. Entonces, los astrónomos han logrado estudiar esto y han creado un modelo y se dieron cuenta que en realidad esta era una estrella, generalmente, la mayoría de las estrellas están en parejas o en grupos. ¿Okay? El Sol es un caso poco común. ¿Okay? Es una estrella solitaria. Entonces, esta estrella evidentemente tenía otra. Alberto, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, esta pareja de estrellas, cuando una explota como supernova, la otra sobrevive, pero la que explotó como supernova se transforma en un agujero negro o en una estrella de neutrones. ¿Bien? En el caso que todo parece indicar, Jorge, bienvenido, buenas noches, y Adriana también, todo parece indicar que se generó posiblemente una estrella de neutrones, quedó mucho más cerca de la estrella y entonces comenzó a absorber gas de la atmósfera, de la superficie de esa estrella. Entonces, ese gas que caía en ese objeto, tarde o temprano comenzaba a brillar cada cierto tiempo, cada 12 días, y eso eran los aumentos de brillo que se veían en esta supernova. ¿Okay? Entonces, esto es una prueba, o sea, por primera vez logramos identificar Akira Hashimoto, bienvenido, buenas noches. No sé si estás, ¿dónde es que estás? ¿En Bolivia o en Colombia? Bueno, la cosa es que por primera vez logramos demostrar fehacientemente que al final de la explosión de una supernova hay un agujero negro o una estrella de neutrones. No estamos claros cuál de las dos cosas quedó allí, ¿ok? Pudiera ser más posible la estrella de neutrones, pero pudiera ser ambas cosas, una de las dos cosas. Bien. Otra noticia de astronomía, y esto, Pozo, esto no sé, yo pídemelo después que te lo voy a enviar, porque esto yo no, o sea, esto es algo que casi que voy a tener que leer porque está muy difícil de tragar, ¿no? O sea, millones de estrellas espejos invisibles pudieran existir en nuestra galaxia. O sea, estrellas que no vemos. Le llaman estrellas espejo, en inglés serían mirror stars, ¿no? De estrellas espejo. Pero son estrellas que estarían constituidas por materia oscura. Y aquí, Pozo, prepárate porque yo sé que tú te fajas con este tema. ¿Okay? Pero lo que están hablando esta gente es que dicen como el 80, imagínense que la materia oscura, que es algo que no sabemos lo que es, no podemos verlo y la única idea que tenemos de que existe es por sus efectos gravitacionales en la materia normal que sí podemos ver. ¿Okay? O sea, cuando vemos el efecto en el movimiento de las estrellas, de las galaxias, esas cosas, sabemos que hay algo allí que está invisible, pero que está afectando el movimiento de estos objetos que sí podemos ver. Entonces, en el caso de nuestra galaxia, la Vía Láctea, la materia visible, lo que podemos ver, porque emite luz, por ejemplo, ¿okay? Lo refleja, es el 20% de la masa de nuestra galaxia. ¿Okay? Dicen que el 80% es materia oscura, que es invisible, y no sabemos lo que es. O sea, imagínense que ustedes, no sé, estén aquí en su casa y puedan ver una habitación, pero el resto de las habitaciones sean invisibles, usted no sepa que existen, aunque esté usted viviendo allí, ¿no? O sea, eso es algo totalmente, bueno, pero así estamos, así están las cosas, ¿no? Y entonces ellos hablan de que en nuestra galaxia ese 80% que no podemos ver pudiera ser, o sea, esa materia oscura pudiera estar formando estrellas y planetas. ¿Ok? O sea, y por supuesto también otro tipo de objetos, cualquier otro tipo de objetos, asteroides y cosas por el estilo. ¿No? Pero ese tipo de objetos son invisibles para nosotros. ¿Ok? Entonces, la única forma que se le ha ocurrido a estos científicos de que pudiéramos probar esta idea, ¿ok? Que está un poco alocada, pero existe, por lo menos encontraron una forma de probarla, es que como esta materia oscura tiene gravitación también, ¿ok? No podemos verla a ella, pero podemos ver sus efectos. Entonces, donde haya estrellas, si realmente deben existir estrellas de este tipo, entonces ciertas cantidades de gases, ¿ok? Sí, Mecho, que no se puede observar, ¿ok? O sea, pero bueno, decimos invisible porque realmente hasta ahora no hemos visto nada de eso, ¿ok? Pero la cosa es que este tipo de estrellas invisibles o no observables debiera atraer gases y entonces lo que están diciendo estos científicos, Jesús, bienvenido, buenas noches, estos astrónomos, es que debiéramos buscar nubes de gas que estuvieran formando ciertas estructuras, ciertas formas, que nos ayudaría a identificar
una posible estrella oculta allá adentro, una estrella no visible. Okay, y dicen que ellos que aquí en nuestra galaxia, si eso se confirma, pudieran haber hasta trillones. Okay, no miles de millones, sino trillones. Recuerden que con la masa visible de nuestra galaxia hay más de 100.000 millones de estrellas. Y ese es el 20%. Así que imagínense un 80% que no sabemos lo que es. Si hubiera estrellas formándose de eso, pues sería un número mucho más alto de las estrellas que podemos ver en nuestra galaxia. ¿Okay? Entonces, dicen que pueden, o sea, estas acumulaciones de gases que pudieran generar estas estrellas invisibles serían algo similar a las enanas blancas, que son estrellas que se producen a la muerte de estrellas similares a la del Sol. ¿Okay? Cuando el Sol muera, se va a transformar en una enana blanca. Entonces, dicen que el brillo que generaría esta acumulación de gas sería similar al de una enana blanca, pero el espectro electromagnético sería algo diferente. ¿Okay? Entonces, ellos ahora están saliendo a buscar, van a comenzar a observar, a tratar de buscar zonas, o sea, zonas que brillen con un brillo similar a una estrella enana blanca, que no es mucho, ¿ok? Las estrellas enanas blancas son cadáveres estelares y esas no emiten tanta luz como el Sol, digamos. El Sol tiene una energía que es generada por reacciones termonucleares en su centro, ¿verdad? Las enanas blancas ya no tienen reacciones termonucleares, por lo tanto, el brillo que tienen es el calor que le queda y la energía que le queda procedente de la estrella antes de que muriera, ¿ok? El calor que acumuló. Y se van enfriando a lo largo de miles de millones de años. ¿Bien? Bueno, para aquellos que son fanáticos del café, un estudio confirma un secreto, un ingrediente secreto para un mejor café. Entonces, a todo el mundo le gusta el café. Yo hasta ahora no he escuchado a nadie que no le guste el café. ¿Okay? Yo creo, alguien me dijo una vez que no le gustaba el chocolate, pero no recuerdo quién fue. Se me olvidó. Es algo raro también. Bueno, la cosa es que se dice que cuando tú mueles el café, el polvo sale por todos lados. Es imposible de detenerse. ¿Bien? Aquellas personas que muelen café en su propia casa. Café, no chícharo. ¿Bien? Entonces, la cosa es que se dice, alguien descubrió en algún momento que agregándole un poquito de agua, algunas gotas de agua, se evitaba que ese polvo saliera. ¿Okay? Entonces ahora los científicos le han metido cabeza a eso y se han dado cuenta de que, o sea, han descubierto que el polvo sale no solamente porque sea polvo y pesa poco, ¿no? Y que tiende a ir a todos lados, sino que tiene una carga eléctrica. Y en esto se parece, por ejemplo, al polvo que hay en la luna. El regolito lunar tiene carga eléctrica y ahí se producen unos fenómenos muy curiosos. Pero la cosa, de hecho, tú lo compras en grano y lo mueles, ¿no? Bueno, ellos han hecho un estudio, dicen que cuando tú le echas agua al café para molerlo, eliminas la carga eléctrica y por eso el polvo no sale volando. ¿Ok? Pero además, como se dice que cuando tú mueles el café con un poquito de agua, se mejora el sabor, realmente lo que han estado estudiando los científicos, se han dado cuenta, es que no es que mejore el sabor, es que lo hace más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tú mueles el café, ¿okay? Los pedazos se van haciendo cada vez más pequeños. ¿Bien? Pero si tú le echas agua, la superficie aumenta, la superficie de reacción aumenta, y entonces puedes extraer, cuando tú lo pones a colar, extraes mayor cantidad de cafeína. Se hace un café más fuerte. ¿Bien? Eso es lo que están diciendo ahí. Dicho sea de paso, el efecto de echar agua para eliminar la carga eléctrica, eso se llama Ross Droplet, gotas de Ross, la técnica de gotas de Ross. Ross parecido a rosa pero con doble S, ¿ok? Para que no te confunda. Entonces, dicen que, a ver, aquí, a ver, ¿dónde es que está el tipo de... Dicen que este efecto de agregarle el agua y que genere un mejor sabor, un sabor más fuerte, no funciona con todos los tipos de café. A ver, ¿dónde es que está? Solamente funciona este método para aumentar la fuerza del sabor con el espresso y con el café filtrado. ¿Okay? Cuando está usando una cafetera, la prensa francesa, que no sé qué cosa es eso, o el Aeropress, no sé cuáles son, esos no generan una mejora del sabor. ¿Ok? O sea, ya saben que, bueno, a nosotros nos gusta el expreso, eso, miren, nosotros no tenemos problema con eso. Manila, bienvenido, buenas noches. ¿Okay? Pero ya saben,
Ya saben que, o sea, está demostrado científicamente que si le agregas un poquitito de agua al café a la hora de molerlo, no solamente te evitas el reguero de polvo, sino que a lo mejor vas a tener un café más fuerte, ¿ok? Con más sabor. Pero que el reguero de polvo, ¿por qué es? Porque se carga eléctricamente. Bien. Carlos Andrade, desde Ecuador, bienvenido. Buenas noches, hermano. Dice esposo que él le echa agua caliente al café antes de cerrar la cafetera. ¿What? No sé. Después nos dice, vas a tener que hacer un experimento a ver si cambia la fuerza del café, ¿no? Como tal. Bien, un rompecabezas imposible de resolver, resuelto después de 243 años. Y fue resuelto usando entrelazamiento cuántico. Fíjense, o sea, estos temas de física cuántica son extremadamente complejos. Eso no es, hay una anécdota donde estaba hablando uno de los grandes físicos, creo que estaba conversando con Einstein, y Einstein creo que fue que le dijo, dicen que hay solamente 3 personas en el mundo que pueden entender la mecánica cuántica. Y entonces el otro físico le dijo, ok, usted es uno, yo soy el otro, ¿y quién es el tercero? Y entonces, la cosa es que, bueno, es una anécdota, ¿no? Es como un poco en broma, pero realmente es un tema tremendamente difícil de comprender. ¿Okay? Y la cosa es que este rompecabezas que fue creado hace 240 años por nada más y nada menos que el famoso matemático Leonardo Euler. Euler, que tienen que haberlo escuchado en las clases de matemática en la secundaria, en el preuniversitario, ¿eh? O haberlo escuchado en alguna otra parte también. Dice, él propuso un experimento que era, o sea, un rompecabezas que era, si 6 regimientos armados, cada uno tiene 6 oficiales de 6 diferentes rangos, cómo se pudieran acomodar en forma cuadrada, ¿okay? En el campo de batalla, de forma que no se repita ninguno de los rangos en el regimiento. ¿Okay? O sea, es una cosa típica a los matemáticos, ¿no? Le gusta romperse la cabeza con este tipo de cosas. Yo no puedo con eso. Pero la cosa es que el propio Euler, cuando analizó por mucho tiempo este problema, este rompecabezas, se dio cuenta, dijo que no tenía solución. Entonces, después de eso, 100 años después, un matemático, Gaston Tarry, dijo que también no había solución. Él también dijo que no había forma de solucionar eso. No obstante, ahora con las computadoras, ¿bien? Resulta, ahora en un paper del año 2022, ¿ok? O sea, esto es de hace un año y pico. Publicado en los artículos del periódico de la física, una traducción que le estoy haciendo aquí un poco burda, que encontraron aparentemente una solución, ¿ok? Pero los oficiales tienen que estar en un estado cuántico de entrelazamiento. O sea, más o menos lo que hablamos con la batería. Bueno, tienen que estar entrelazados cuánticamente. Entonces, evidentemente, los físicos dicen que es un papel bello. Ellos cuando hablan de cosas estas le ponen palabras como bello cuando las fórmulas encajan bien y demuestran algo, ¿no? Y entonces, o sea, bonito, ¿no? Pero bello, ya es mucho más que bonito. Y entonces dicen que el papel tiene el artículo tiene una gran cantidad de fórmulas cuánticas ahí metidas y que al final logran demostrar que existe una respuesta para esto, para este rompecabezas, ¿no? Yo no voy a meter a explicarla, el artículo la explica, pero lleva un cuadro geométrico ahí con números en colores, lleva un montón de cosas. El que quiera, el que le interese la matemática de esto, pues me lo pide y yo le envío el enlace con toda confianza, ¿no? Y se faja con eso. Pero bueno, es interesante que realmente estamos en un momento en que estamos logrando descubrir o resolver cosas que se pensaban que no eran posibles. ¿Sí? Dicho sea de paso, el otro día estoy viendo un documental muy bueno explicando cómo es que funciona una computadora cuántica y logré entender un poquito de cómo era la cosa, ¿no? Bueno, logran identificar por primera vez material original, magma original, tierra original de cuando la Tierra se formó hace, bueno, más de 4.000 millones de años. ¿Okay? Entonces, la cosa es que esto se descubrió
dicho sea de paso, o sea, los terrenos más viejos que tenemos en el planeta están en Groenlandia, en la parte oeste de Groenlandia, ¿ok? En este caso, estos son terrenos que tienen 3.7 billones de años, o sea, 3.700 millones de años de antigüedad. Y la cosa es que este grupo de científicos querían saber si podían encontrar material original de cuando la Tierra se formó. ¿Okay? Tener una idea de cuál era la composición química de las rocas de esa época. ¿Okay? En los primeros 50 millones de años de la Tierra era una bola incandescente, todo estaba derretido, ¿bien? Y eso luego se fue enfriando y comenzaron toda una serie de procesos hasta que llegamos a la tectónica de placas y todas estas cosas que tenemos actualmente. Bien. Lo que están planteando esta gente es que tomaron muestras del oeste de Groenlandia, de una zona que es muy conocida por los científicos, que está establecido que es de la más antigua del planeta, si no es la más antigua del planeta. Y encontraron allí unos isótopos, ¿ok? Que según ellos corresponden en ciertas cantidades a lo que se presume que era el terreno, o sea, las rocas originales de la Tierra. Pero ¿qué camino debieron haber pasado estos isótopos para haber llegado hasta Groenlandia, hacia la parte oeste de Groenlandia? Bueno, la cosa es que hace unos 4.000 millones de años, ese terreno, esa corteza rocosa que se formó por el enfriamiento del magma que era la Tierra, comenzó a hundirse en algunas zonas y terminó casi en el borde del núcleo, ¿okay? En el fondo del manto terrestre. Y allí pasó por varios procesos de solidificación y fusión. Se derretía y se volvía a solidificar, se derretía y se volvía a solidificar. Y entonces, en algún momento, ese material subió y formó las rocas que actualmente forman parte de la parte oeste de Groenlandia. ¿Okay? Pero esas rocas estuvieron a más de 700 kilómetros de profundidad. ¿Okay? Entonces, el cálculo que hicieron toda esta gente con la modelación que hicieron inicialmente era que estos restos de la corteza original de la Tierra tenían que haber llegado hasta 700 kilómetros de profundidad. ¿Okay? Y entonces, ellos dicen que por fin han logrado descubrir esto. O sea, son isótopos, son elementos químicos en trazas, ¿ok? No son rocas originales, para que no piensen que tampoco recogieron una roca y esa es la roca que existía en los inicios de la humanidad, ¿no? Están hablando más bien de la composición química. Entonces, ellos ahora se están proponiendo dar viajes a otras partes. En Australia, por ejemplo, también hay rocas muy antiguas, a zonas relativamente muy antiguas, para tratar de encontrar el mismo tipo de isótopos, a ver si logran encontrar correspondencia con lo que se supone que son los materiales más viejos que pudieran existir en la Tierra, ¿no? Del origen de nuestro planeta. Recuerden que la Tierra pasó, o sea, después que de esos 50 millones de años que estuvo totalmente derretida, comenzó a enfriarse y en cierto momento, que si mal no recuerdo es unos 100 millones o 150 millones de años después, pues entonces hubo un choque con un objeto del tamaño del planeta Marte que fue el que dio origen a la Luna. ¿Bien? Recuerden que el universo es un lugar catastrofista. Siempre lo digo. Bueno, esto es algo de psicología, Mecho. Psicología. Un intrigante nuevo estudio, y estoy traduciendo literalmente lo que dice el título, revela que las emociones positivas siguen una ley psicofísica clásica. Mecho, no sé si la conoces. La ley de Weber, con W. Ley de Weber. ¿Ok? Es una ley psicofisiológica o un principio psicofisiológico que gobierna las percepciones humanas y las sensaciones. Dice que en experimentos con participantes, donde se le daba a los participantes un incremento en la intensidad de emociones, se encuentra que el nivel de placer se incrementa, pero a la vez que el nivel de placer, o sea, de sentirse bien, se incrementa, la exactitud de las mediciones que hace la persona, de las opiniones que da, de las cosas que dice, se disminuye. Esta ley se llama Weber-Fechner, realmente es el nombre real. Y es un principio que es bien establecido en psicología. Yo, que no soy psicólogo, estoy hablando un poco de psicología aquí sin saber nada de esto, ¿ok? Pero está interesante porque yo no tenía idea. O sea, mientras más placentera es una sensación que tú tienes, más difícil
menos exacto va a ser tu calificación del nivel de placer que estás recibiendo. ¿Ok? Y entonces dicen que esta gente se lanzaron a medir si también en la parte emocional y en la parte perceptual esta ley funcionaba también. A ver si explico bien esto, porque está un poco complicado. El resultado que la percepción de emociones y los estímulos sensoriales están gobernados por el mismo principio de la ley de Weber. ¿Ok, Mesh? O sea, las emociones, el estudio encontró que las emociones, y en este caso las emociones las estaban induciendo con imágenes que las personas veían, ¿no? Con los sujetos de experimentación. En la medida que las emociones se vuelven más placenteras, la exactitud con que los participantes pueden medir la intensidad de estas emociones se reduce. ¿Ok? O sea, realmente es un poco, o sea, mientras más placentera la emisión, es la sensación, la emoción, más difícil te es decir qué nivel de placer tú sientes. Entonces, no sé, es un poco complicado, ¿no? Pero no deja de ser interesante. Bueno, el famoso helicóptero Ingenuity, que estaba en Marte, ¿okay? Se rompió. Entonces, Ariel, bienvenido, buenas noches. O sea, recuerden que el último rover, el Perseverancia, que fue a Marte, llevó un helicóptero, que fue todo un acontecimiento porque el helicóptero voló muy bien en Marte. De hecho, hizo 72 vuelos. Se pensaba que iba a ser solamente 5 y estuvo más de 2 años volando. ¿Okay? Increíble, eso ha sido un éxito total para la NASA. Y ahora, en el último vuelo, que debía haber volado, vaya, o sea, debía haber volado más de 100 pies, ¿ok? A ver, 1200 pies, 358 metros debía volar. En realidad aterrizó antes y cuando aterrizó ahora en las últimas pruebas que le hicieron, resulta que una de las dos hélices se rompió. Parece que tocó tierra y como allá el vuelo, o sea, las hélices se tienen que girar extraordinariamente rápido porque la atmósfera de Marte es solamente el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre. ¿Ok? O sea, hay que subir no sé cuántos kilómetros para allá arriba para tener un nivel de densidad similar al de la atmósfera marciana. ¿Okay? Entonces, realmente esto ha sido todo un éxito. El Ingenuity, este helicóptero marciano, ha sido todo un éxito para la NASA. Y dicho sea de paso, aquí esto fue una colaboración con alguien que se le ocurrió la idea, un profesor de una escuela o algo así. Y al final, miren, el hombre terminó ahí, crearon este helicóptero y ha sido el primer vuelo de los seres humanos, así como el vuelo de los hermanos Wright aquí en la Tierra. Bueno, eso ha sido en Marte, ¿no? El primer vuelo en otro planeta. Actualmente la NASA está preparando algo parecido para volar en la atmósfera de Titán, ¿ok? En el satélite más grande de Saturno. Pero ahí es más densa, la atmósfera de Titán es mucho más densa, lo que es mucho más fría. Pero Marte era un caso sumamente interesante y al final el helicóptero terminó trabajando como un guía, ¿no? Un explorador para el rover Perseverancia. O sea, hacía vuelos y exploraba, tomaba fotos y eso, y los científicos podían decidir qué camino mejor iba a tomar el rover, ¿no? Y dicho sea de paso, se dio a conocer la noticia que el rover Perseverancia ha confirmado que el cráter donde está estuvo inundado de agua en cierta época y las mediciones de agua que hay actualmente en Marte, por lo menos cercanas a la superficie, son equivalentes a la cantidad de agua que hay en el Mar Rojo. Así que ahora el Mar Rojo que está en candela esto con la tiradera de cohetes y todo eso, pues bueno, ese mar, todo el agua que hay en ese mar, sabemos que por lo menos esa cantidad de agua la hay en Marte. ¿Ok? Eres mi hermano, buenas noches, bienvenido. Bienvenido. Estaba hablando del telescopio. Tengo el telescopio afuera haciendo fotos. Del helicóptero marciano, que ya el pobre murió, pero bueno, ha tenido una vida sumamente útil. No se puede quejar. Bueno, estamos un paso más cercano para vivir en Marte. Hemos logrado avanzar un paso para nuestra habitabilidad en Marte. Lo más importante, por supuesto, para poder sobrevivir en Marte sería la producción de oxígeno, porque no podemos llevarlo desde aquí, desde la Tierra, ¿no? O sea, realmente el viaje a Marte es un tema extraordinariamente complejo. Yo no sé si lo llegaremos a hacer alguna vez.
Aunque SpaceX, la compañía de Elon Musk, que ya hay que mencionar su nombre, pues está trabajando en la nave Starship, que se supone que es para eso, que es para poner seres humanos en Marte. La cosa es que Marte, la atmósfera marciana es un desastre comparada con la nuestra, ¿no? O sea, la atmósfera de Marte es fundamentalmente de dióxido de carbono y la presión es extremadamente baja. Allí no podemos respirar nosotros. O sea, hay que producir oxígeno allí, en Marte, para poder sobrevivir un año allá. Y entonces ahora, el rover Perseverancia ya es un experimento que logró generar una cantidad pequeña de oxígeno, como para mantener a un ser humano por 20 minutos, una cosa por el estilo. Pero ahora este grupo de científicos, que déjame ver si voy a darle los nombres de los científicos que trabajaron en este experimento, que es un resultado tremendamente interesante. Bienvenido Osvaldo, mi hermano, congelado allá debes estar en Nueva York. El profesor Luo Ji, el profesor Jian Yun y el profesor Chang Wei-mei de la Universidad de China, de la Academia de Ciencia China. Bueno, la cosa es que ellos, usando la inteligencia artificial, lograron analizar, o sea, le entregaron a la inteligencia artificial los componentes de los meteoritos marcianos que tenemos aquí en la Tierra. ¿Okay? O sea, no sé si ustedes saben que a cada rato, cada cierto tiempo, nos cae un meteorito procedente de Marte. ¿Okay? Eso es porque, bueno, en Marte ha habido, por ejemplo, erupciones volcánicas que han lanzado piedras al espacio, esas terminan en órbita alrededor del Sol y después terminan cayendo aquí en la Tierra, algunas de ellas. ¿Okay? Entonces, esos meteoritos marcianos los hemos analizado. Entonces, lo que han hecho este grupo de científicos chinos es darle a la inteligencia artificial que ellos tienen los componentes químicos y le propusieron, o sea, el ejercicio que le dieron a esta inteligencia artificial fue crear un catalizador para acelerar las reacciones para extraer oxígeno a partir del suelo marciano. ¿Bien? Y entonces resulta que esta inteligencia artificial, y aquí déjeme buscar el dato, ¿okay? Está funcionando con un robot que mueve las cosas y todo eso, un brazo robótico, probó 30.000 hidróxidos de alta entropía, según dice este artículo, con diferentes rangos de mezclas entre ellos, ¿ok? Y la simulación la simulación de estos 30.000 compuestos se usó para alimentar a una red neuronal, que son las famosas redes neuronales ahora de la inteligencia artificial, para predecir qué tipo de catalizadores serían los mejores para producir el oxígeno. ¿Okay? Entonces, finalmente ellos lograron obtener 5 tipos de catalizadores procedentes de 5 tipos diferentes de meteoritos marcianos. ¿Okay? Y estos catalizadores que generó esta inteligencia artificial pueden trabajar durante más de 550.000 segundos. No sé qué cantidad, habría que dividir eso entre 60 y entre 60. 550.000 segundos, ¿okay? A una temperatura de menos 37 grados Celsius, que es la temperatura de la atmósfera marciana, es bien fría, ¿okay? Confirmaron que estos catalizadores pueden trabajar y producir oxígeno sin degradarse durante el tiempo. ¿Okay? Esta es una muy buena noticia. Esta es una muy buena noticia. Quiere decir que ya nos estamos acercando al punto donde pudiéramos por lo menos tener un suministro de oxígeno cuando aterricemos en Marte. ¿Okay? Eso es fundamental. Por supuesto, en Marte van a hacer falta otras cosas, ¿no? Pero lo que es la comida, el agua, bueno, el agua quizás no tanto porque en Marte hay agua, ya sabemos, habría que filtrarla y esas cosas, ¿no? Purificarla. Porque recuerden que en Marte todavía no sabemos si hay bacterias allí o si hubo y si existe una posibilidad de contaminación, ¿no? Ese es otro tema bien difícil para este tipo de viajes. Bien, ¿cómo van a cambiar las familias en el futuro de la humanidad? Ustedes no lo pueden ver, pero aquí yo estoy mirando un gráfico, ¿ok? Entonces, el gráfico dice el averaje del número el averaje, el promedio de la cantidad de mujeres con 65 años de edad en diferentes países. Los países que analizaron son Zimbabue, China, India, USA y Italia. ¿Okay? Y el gráfico, en la medida que avanza el tiempo, adivinen qué, va cayendo y cayendo y cayendo. ¿Okay? Y aquí están los números. En 1950,
una mujer de 65 años, una anciana, ¿ok?, tenía en promedio 41 familiares vivos. ¿Ok? Analicen el número, porque esta es la parte importante que viene. Año 1950, una mujer de 65 años tenía como promedio 41 familiares vivos alrededor de ella. En el año 2095, una mujer de 65 años debe tener, cuando más, solamente 25 personas, o sea, la mitad prácticamente. ¿Qué está diciendo esto? Que las personas en el futuro van a tener menos familiares que los cuiden cuando sean viejos. ¿Ok? A ver si entienden de lo que estamos hablando. Entonces, aquí hablan de los modelos matemáticos que usaron, las distribuciones de sexo, los niveles de relaciones entre las familias y todo eso. Pero analizando o sea, cómo debe funcionar en los niveles de población en el futuro, que ya, bueno, si a los que me siguen en la charla los domingos saben que vamos a tener un montón de problemas, ¿ok? Vamos a tener un decrecimiento del tamaño de las familias en todas partes del mundo, lo que está diciendo aquí, ¿ok? Los mayores decrecimientos en el número de familiares en la familia va a ser en América del Sur y el Caribe. ¿Estás oyendo, Pozo? ¿Ok? Para los cubanos y todas estas, el mayor decrecimiento en el número de familiares va a ser en América del Sur y el Caribe. Entonces aquí, dicen, en 1950 la mujer averaje de 65 años tenía un promedio de alrededor de 50 a 56 relativos, o sea, de familiares cercanos. ¿Okay? Para el 2095, el número que se espera debe caer a 18. ¿Okay? Una caída del 67%. En América del Norte, en Europa, donde ya las familias son pequeñas, aquí las familias son pequeñas, ¿verdad, Mech? Los cambios van a ser menos pronunciados porque ya las familias son pequeñas. Bien, aquí para el 2090, para el 50, las mujeres de 65 años tenían 25 familiares alrededor, aquí en los Estados Unidos. Para el 2095 tendrá solamente 15. Entonces, lo que están diciendo aquí es que este estudio, lo importante es que para los políticos, los que atienden la demografía y también para todos nosotros, ¿no? Porque cuando yo, no sé, dentro de unos años dentro de 10 años yo voy a tener 65. Y entonces, bueno, ya saben, o sea, va a haber menos familiares que van a cuidar a los ancianos, lo cual quiere decir que los gobiernos, si todavía existen gobiernos en el 2025, en el 2095, ¿ok? Los gobiernos van a tener que destinar más recursos a cuidar ancianos, porque va a haber una mayor cantidad de ancianos y va a haber una menor cantidad de población joven. ¿Bien? Y las familias van a ser más pequeñas. Así que va a haber más soledad y todo eso que ustedes saben, ¿no? Exactamente, macho. Empiezan las familias cada vez más tarde. Bueno, físicos diseñan un experimento para transformar la luz en materia. ¿Ven? Carlos, tengo alguna noticia aquí que tiene que ver algo con Ecuador. La idea sería hacer colisionar fotones para generar materia, para crear protones y electrones. ¿Okay? Entonces, esto, por supuesto, lo que usa es la famosa fórmula de Einstein. E es igual a m por c al cuadrado. O sea, la equivalencia entre materia y energía, ¿no? Y entonces, esto es, por supuesto, tenían que ser japoneses, ¿no? La Universidad de Osaka, y están colaborando con la Universidad de San Diego, donde hubo las inundaciones hace poco. Dicen que las colisiones de fotones pudieran generar electrones y positrones. Es en lo que se están enfocando ahora. ¿Okay? Los positrones, que el positrón, dicho sea de paso, es la antipartícula del electrón. ¿Okay? Recuerden que el electrón tiene carga negativa. El positrón es el antielectrón, la antimateria del electrón. Tiene la carga positiva en lugar de negativa. ¿Okay? Tiene la misma masa, tiene el mismo tamaño, es igualito, pero la carga eléctrica es al contrario. ¿Ve? El antiprotón tiene carga negativa. El protón normal, aquí que todos conocemos, tiene carga positiva. ¿Ve? Entonces, ya están tratando de crear el experimento, o sea, todos los equipos para desarrollar este experimento,
Y dicen que las simulaciones dicen que sí, que pudiera un colisionador de fotones con fotones, o sea, los fotones son las partículas que componen la luz, ¿ok? Pudieran producir materias bueno, lo que están hablando aquí son fotones de alta energía, rayos gamma, ¿ok? Son los más energéticos que tenemos, que sería, por supuesto, la ventaja para poder desarrollar de forma exitosa el experimento. Alejandro, bienvenido. Creo que hay otro Alejandro por ahí, no sé si es el mismo. Siempre me aparecen 2 o 3 con el mismo nombre por ahí. Bueno, Carlos, descubrieron una ciudad en el Amazonas que cambia todo lo que se sabía de las primeras culturas en América Latina. Dicen que es una ciudad, por aquí tengo los datos, es un artículo de la BBC, lo pueden buscar. Encontraron evidencia de 6.000 montículos que se cree que son la base de hogares, de casas, de las casas que usaban esas personas. Pero estamos hablando de que vivían hace más de 1.000 años en la zona, ¿no? A ver si lo encuentro por acá, que lo noté. O sea, es difícil estimar con precisión cuántas personas vivieron allí en un momento dado, pero los científicos dicen que ciertamente fueron entre unas 10.000 a 100.000 personas, ¿ok? Y la ciudad fue construida hace 2.500 años y según los arqueólogos la gente vivió allí hasta hace unos 1.000 años. O sea, estaba cerca de un volcán aquí en la zona de Ecuador y eso es cerca del río Upano, ¿ok, Carlos? Y todo esto fue detectado con LIDAR, ¿okay? Que es con rayos láser, ¿okay? Midiendo con distancia con rayos láser. Y se logran hacer mapas con esto, ¿okay? Recuerden que los automóviles que se manejan solos, esa cosa que da vuelta arriba del techo, eso generalmente es un LIDAR. Es un sistema, un radar láser, ¿okay? Entonces, esta tecnología LIDAR encontró 6.000 plataformas rectangulares que medían de unos 20 a unos 10 metros y de 2 a 3 metros de altura. Estos se suponían que eran las casas. Por un grupo francés, ¿no, Carlos? Bueno, está interesante, ¿no? O sea, realmente parece que el Amazonas estaba mucho más habitado de lo que se pensaba hasta ahora. Bien, para los que quieren ser astronautas, todo el mundo ya debe saber, porque he hablado de esto bastante, que cuando tú vas al espacio, tienes un montón de efectos en tu cuerpo, ¿no? O sea, y la mayoría de ellos son dañinos, ¿no? O sea, o son preocupantes. ¿Bien? Hay degradación de la vista. Carlos, ya, bueno, tú quieres, bueno, ya sabes. Aquí este artículo dicen que ya finalmente se sabe por qué los astronautas destruyen las células rojas de su sangre. O sea, lo que están diciendo es que los astronautas y los cosmonautas y los taikonautas, todos aquellos que van al espacio, cuando pasan un tiempo de arriba, cuando regresan, tienen principios de anemia. ¿Okay? No es una anemia crítica, pero sí tienen falta de glóbulos rojos. Entonces, dicen que durante una misión de 6 meses al espacio, los investigadores encontraron que el cuerpo humano destruye alrededor del 54% más células rojas de las que normalmente destruye. ¿Okay? O sea, las células rojas se están formando constantemente en nuestro cuerpo y también se están destruyendo constantemente. ¿Okay? La vida de ellas, no sé si aquí dice cuál es la vida promedio, no creo que dice. ¿Okay? Déjenme ver si lo encuentro, pero a ver. Bueno, el experimento se llevó a cabo en 13 astronautas, ¿okay? Y dicen que cuando regresaron tenían anemia, pero unos meses después se habían recuperado bastante a niveles más normales. ¿Okay? O sea, tú sufres de anemia cuando estás en el espacio. Una vez que regresas a la Tierra, todo comienza a entrar un poco en la normalidad, aunque el porcentaje de muerte de destrucción de los glóbulos rojos se mantiene tan alto como cuando estaba en el espacio. ¿Okay? Lo que hacen es que producen más glóbulos rojos entonces. ¿Okay? O sea, ellos destruyen un 30% más de las células rojas. Una vez que regresan a la Tierra, siguen destruyendo un 30% más de las células rojas. Así que tienen que seguirla produciendo en mayores cantidades. Esto, por supuesto, implica que los médicos van a tener que tener mucho más cuidado con los astronautas. Y las misiones de larga duración al espacio, bueno, ya saben, ¿no? Dicen que después de 120 días, o sea, ¿cuántos son? 3 meses y pico, 3, 4 meses.
después que están 4 meses aquí, ya se logra restaurar bastante el nivel de células rojas en la sangre, ¿ok? Aunque sigue alterado el mecanismo de producción y destrucción de las células rojas, ¿ok? Dice que en microgravedad, o sea, en el espacio, el cuerpo humano pierde alrededor del 10% del líquido que circula por nuestras venas. Y eso no es que lo pierda, es que ese líquido va a parar a la cabeza. ¿Okay? O sea, el plasma de la sangre se acumula sobre todo en la cabeza. Recuerden que existe este mecanismo que le dije, que he mencionado varias veces. O sea, cuando uno está aquí en la Tierra, la sangre pesa y la gravedad la atrae. Entonces, nuestro cuerpo tiene en las piernas mecanismos para apretar las venas y hacer que la sangre esté distribuida de forma equitativa por todas partes del cuerpo y que llegue sobre todo al cerebro, que es donde más se necesita. Entonces, cuando tú viajas al espacio y ya no estás en presencia de la gravedad, ese mecanismo sigue funcionando, así que te sube la sangre, sigue apretando la sangre y llevándola hacia arriba, y entonces la cabeza de los astronautas se le hincha. ¿Bien? Entonces, a ver si encuentro aquí. Las mediciones se hicieron con las muestras de hierro en la sangre y la respiración de monóxido de carbono por parte, la expiración de monóxido de carbono por parte de los astronautas. ¿Okay? Entonces, dicen que en la Tierra los astronautas en el estudio estaban creando y destruyendo 2 millones de células rojas por segundo. O sea, nuestro cuerpo está produciendo y destruyendo 2 millones de células rojas cada segundo. Increíble. ¿Eh? Sin embargo, cuando estaban en órbita, su cuerpo estaba generando 2 millones, pero estaba destruyendo 3 millones por segundo. ¿Okay? Por supuesto, eso generaba una pérdida. ¿Okay? Alberto, mi hermano, bienvenido. Generaba una pérdida, generaba un efecto de una anemia, ¿no? Entonces dicen que no es una anemia grave, pero que sí es preocupante, sobre todo para las misiones de larga duración. ¿Okay? Un sorprendente descubrimiento en el desierto de Atacama. El desierto de Atacama es un lugar extremadamente alto. Yo quisiera ir alguna vez. Allá están algunos de los mejores observatorios astronómicos que tiene la humanidad. Pero allí, bueno, la presión es más baja, hay menos cantidad de oxígeno, hay toda una serie de cosas. Pero en esta oportunidad lo que hablan aquí es que han descubierto uno de los fósiles más antiguos de vida en el planeta de al menos 3.500 millones de años. ¿Okay? Y esos son los famosos estromatolitos. ¿Okay? Sí, en Chile, exactamente, Carlos. Los estromatolitos en lagos que están a unos 5.000 metros de altura o más. ¿Okay? En la zona La Puna de Atacama, que se encuentra entre la famosa triple frontera esta entre Argentina, Chile y Bolivia. Estos estromatolitos están en el fondo de un lago. ¿Bien? Estos son bacterias, son formaciones de bacterias, son creados por bacterias. Estos existen fósiles estromatolitos, los hay en muchas partes. Y los más famosos son en Australia, por ejemplo, que forman como unos globos de piedra que salen del agua, ¿no? Pero estos estromatolitos contribuyeron en su época, en los inicios de la evolución terrestre, a liberar oxígeno, a enriquecer la atmósfera con oxígeno, por supuesto a crear la capa de ozono y permitir la prosperidad de la vida en la Tierra. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que las condiciones en esa zona del desierto de Atacama son similares a las condiciones que tenía la Tierra cuando estaba comenzando en su evolución. ¿Okay? Cuando surgieron estas primeras formas de vida, los estromatolitos. ¿Okay? Busquen lo que son cosas sumamente curiosas. ¿Okay? O sea, cuando tú lo ves, eso por supuesto no puede moverse, eso son bacterias, ¿bien? Que forman estructuras rocosas. Bien, vamos a ver, nos queda tiempo aquí. Bueno, estamos bien. Bueno, una evidencia más de que existe materia de quarks. Vamos aquí a explicar un poquito sobre esto. La materia normal que nosotros, bueno, que somos nosotros mismos, ¿eh? O sea, la computadora, la Tierra, todos nosotros estamos constituidos por materia normal, ¿eh? Que son átomos constituidos por protones, neutrones y electrones, ¿okay? Pero particularmente los protones y los neutrones están constituidos a su vez por quarks. Y entonces, ¿qué sucede? Como son partículas mucho más elementales que los protones y los neutrones, cuando estamos hablando de eventos y lugares sumamente extremos,
tremendamente extremos, como las estrellas de neutrones. ¿Okay? Recuerden que después de las estrellas de neutrones, más extremo que eso, nada más que los agujeros negros. ¿Bien? Las estrellas de neutrones son cadáveres de estrellas que han muerto después de una explosión de supernova, como hablamos al inicio del programa, que tienen unos 20 a 25 kilómetros de diámetro. Tienen el tamaño de una ciudad. Pero allá adentro hay entre una y dos masas solares. O sea, vamos a coger dos estrellas como el Sol y vamos a apretarlas y comprimirlas hasta que cojan el tamaño de 25 kilómetros de diámetro. Entonces, la presión, la densidad allá adentro son tan enormes que hace rato que ya los científicos vienen hablando, los físicos, de que allí debe haber, en lugar de neutrones, porque por eso se llaman estrellas de neutrones, en el centro, o en zonas cercanas al centro, en el interior, tiene que haber materia formada por quarks, que son componentes mucho más elementales que los neutrones. ¿Sí? Entonces, ellos dicen que ahora, con los nuevos modelos de computadora que estamos usando, con supercomputadoras, están logrando penetrar mucho más adentro de esta idea de la materia de quarks, ¿no? Quark matter en inglés. ¿Sí? Y entonces se usan supercomputadoras para desarrollar estos modelos y dicen que usando millones de horas de CPU, o sea, en una supercomputadora, pero les lleva tiempo también estas modelaciones, han logrado demostrar que es muy posible, o sea, porque no tenemos la prueba real, ¿no? Y probablemente no la tengamos nunca, de lo que hay dentro de una estrella de neutrones. Allí se habla de fluidos. Imagínense que una estrella de neutrones tiene corteza, tiene una capa sólida afuera, ¿ok? Es una estrella, entre comillas, en realidad es un cadáver de estrella, ¿okay? Es lo que quedó de la explosión de una estrella. Entonces la superficie es sólida y allí la estrella tiene tanta gravedad que la superficie está tan cercana a una esfera perfecta que las desviaciones en esta esfera que tiene 25 kilómetros de diámetro, las máximas desviaciones de la forma esférica es de 1 a 3 milímetros. ¿Okay? O sea, es casi una esfera perfecta. Por supuesto, nosotros nunca nos vamos a poder acercar a una cosa de esa para investigarlo, ¿no? Porque allí la gravedad es tremenda. Y además hay radiación y hay un montón de efectos. ¿Bien? Bien. La famosa época del Nabucodonosor. Espero haber mencionado bien el nombre de este señor. Nabucodonosor. Bueno, ladrillos fabricados en la época de Nabucodonosor, cuando era rey, absorbieron durante su fabricación, les sirve de muestra a los científicos porque reflejaron en su interior, que dejaron congelada en su interior una muestra del campo magnético terrestre. Y resulta que en esa época, y estamos hablando, a ver si por aquí ponen la fecha, porque fue en Mesopotamia, 1050, entre 1050 y 550 antes de nuestra era. ¿Okay? Y entonces dice que en esa época existió algo que yo no sabía que existía, a ver si lo puedo traducir correctamente, anomalía geomagnética de la edad de hierro levantina. Lo dije bien. Voy a repetirlo. Anomalía geomagnética de la edad de hierro levantina. ¿Okay? O sea, fue un aumento que hubo en esa zona del nivel de magnetismo, que ninguna persona se da cuenta de eso, por supuesto, pero sí quedó reflejado, quedó guardado en los ladrillos que fabricaron la gente de Mesopotamia en esa época. ¿Okay? Y también, esto también se ha encontrado en artefactos, restos, cerámica, esas cosas fabricadas por los humanos en las Islas Azores, en Bulgaria y en China. ¿Ok? O sea, miren ustedes cómo la simple fabricación de un ladrillo, encontrar un ladrillo, un resto de una casa, los científicos pueden sentarse con ellos y sacar la información interesante, ¿no? O sea, recuerden que ahora el campo magnético terrestre se está debilitando y se habla de un posible flip, ¿no? De un cambio de los polos magnéticos terrestres que no se sabe si va a ocurrir, pero que si va a ocurrir, bueno, a nosotros no va a crear grandes efectos porque es un proceso que debe durar cientos de años, pero sí, esta noticia es interesante, o sea, una forma que tienen los científicos de entretenerse con ladrillos, ¿no? Qué bueno, qué bueno.
Bueno, aquí tengo un artículo que no, por supuesto, no voy a leerlo completo y nada por el estilo, de un profesor de psicología llamado James Edwin, que en 1913 se llevó a un grupo de estudiantes en lo que actualmente se conoce como un crucero. Que dicho sea de paso, en esa época no existían los cruceros. Los cruceros vinieron a existir después de 1920 y pico o 30. Pero la historia es que se llevó a un grupo de estudiantes de una universidad, se llevó 350 estudiantes y 64 profesores. Y entonces visitaron las pirámides de Egipto, visitaron el castillo este, el famoso templo este indio, el Taj Mahal, ¿no? Creo que se dice. Visitaron un montón de lugares y dicen que, aunque algunos le hicieron crítica, dijeron que había sido un fracaso, un experimento que fracasaba con respecto a la educación, con del nivel de educación de los estudiantes, pedagógicamente hablando. Pero realmente los estudiantes que pasaron por ahí dicen que fue una de las mejores experiencias de su vida. O sea, yo entiendo los viajes, realmente, por supuesto, no es lo mismo que te expliquen qué cosas son las pirámides de Egipto, a que tú vayas hasta ahí, las veas y las toques y puedas subirlas y bajarlas y ver todo aquello, ¿no? O sea, realmente este fue un experimento interesante, que dicho sea de paso, ahora con las condiciones que tenemos de que va a haber que dejar de comenzar a usar, a dejar de usar el petróleo en esa cantidad y todo eso, el turismo va a haber que reducirlo. Así que, no sé, este tipo de experimentos es muy bueno para aquella época, pero dicho sea de paso, salvó a varias compañías de estas que tenían buques, porque esas compañías de buques como el Titanic, por ejemplo, y todo eso, sobrevivían, o sea, el dinero que obtenían era por la gran migración que había hacia los Estados Unidos, incluyendo de personas pobres. Cuando regularon, en una época, en 1921, regularon la inmigración en los Estados Unidos, y entonces los barcos estos no tenían, estas empresas no tenían cómo generar dinero, y esta fue una de las vías, ¿no? O sea, crear estos primeros intentos de cruceros, ¿no? Con estudiantes de una universidad. La historia está bonita, está bonita. Bueno, hay una discusión que viene ya hace años sobre si el 2024 va a ser el año del antropoceno. ¿Ok? El antropoceno se supone, y esto es una discusión que viene ya desde hace bastante tiempo que se viene hablando de esto. No sé si aquí está la discusión más antigua. Pero bueno, la idea se hizo popular a partir del año 2000. La cosa es que nosotros estamos viviendo el Holoceno, ¿ok? Que comenzó hace 11.700 años atrás. Pero como ahora el ser humano, nuestra civilización, tiene la capacidad de cambiar la superficie terrestre, y aquel que tenga duda de eso, nada más que mira alrededor, ¿bien? Como ahora tenemos la capacidad de cambiar la superficie terrestre, se dice que debiéramos cambiar a una nueva etapa, a una nueva época en la historia terrestre, que sería el antropoceno. Antro de ser humano, ¿ok? Sí, me he hecho, estoy a veces, pero la cosa es que está la discusión y hay un grupo de científicos conocidos como el Grupo de Trabajo del Antropoceno, conocido en las siglas en inglés AWG, ¿ok? No, todavía no se ha declarado el antropoceno. Entonces, este grupo, lo que hay es una gran discusión sobre el tema, ¿ok? Este grupo viajó hasta un lago, a ver si aquí dice el nombre, el lago Crawford, en Canadá, que es un lago donde ellos han hecho perforaciones. Este lago se hizo famoso por eso, o sea, es un lago donde ha habido el agua está muy calma y ha habido una deposición de sedimentos de una forma muy estable, y allí hay incluso sedimentos de plutonio desde la época en que comenzaron las primeras pruebas atómicas, ¿okay? Recuerden que, por ejemplo, todo el acero que fabricamos actualmente, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, tiene trazas de radioactividad, muy bajas, muy pequeñas, pero las tiene, ¿ok? Porque la radioactividad está, con todas las pruebas nucleares que hemos hecho aquí, está en la atmósfera, está en la tierra, en el agua, en todas partes. ¿Ven? Entonces, este grupo se ha metido en ese lago a hacer esas excavaciones y crearon toda una serie de justificaciones para declarar que ya estamos en el antropoceno, y la fecha que ellos proponen es en 1950 para comenzarlo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué en 1950? Porque en esa época comenzaron las pruebas nucleares.
comenzó toda la época nuclear de nosotros, ¿no? Y por supuesto, más todo lo que hemos hecho, incluyendo el calentamiento global y todas estas cosas. ¿Bien? Entonces, hay una discusión entre grupos de científicos que no están de acuerdo en no declarar el antropoceno, ¿ok? Ellos están de acuerdo en que hay que declarar el antropoceno. Pero la discusión es sobre qué fecha inicial le ponen, 1950, antes o después. Dicen, este otro grupo de científicos dice que debiera ser en la revolución industrial, que es cuando comenzamos a inyectar gases de efecto invernadero en la atmósfera y todo eso. ¿Okay? Juan Carlos Pimienta desde Uruguay, bienvenido, buenas noches. Entonces, esta discusión, por lo que veo, va a tomar bastante tiempo. Y bueno, con buena suerte, en el 2024 decidimos si estamos o no en el antropoceno. Ahora, extraoficialmente ya lo estamos. ¿Okay? Recuerden que nosotros hemos cambiado de tal forma la faz de la Tierra que ya tenemos hasta una crisis de la arena. ¿Okay? O sea, la arena para construcción está en crisis. Hemos agotado el recurso. Bien, estamos ahí, bueno, ya saben, ¿no? En cualquier momento no podemos ni construir más. Ese es el camino por el que vamos. Por lo tanto, estamos en el antropoceno y cuidado que cuando no declaremos que el antropoceno está presente y que somos parte de él, ya no haya que decir que se acabó el antropoceno y viene la época del desastre, ¿no? Pero bueno, ya ese chistes aparte, ¿no? Bueno, Eduardo, bienvenido, buenas noches. Bueno, los expertos confirman. Me imagino que todos hayan visto que en Islandia hay un volcán que surgió, una erupción de magma que surgió en medio de un pueblo, ¿ok? Donde había un Blue Lagoon, una fuente para turistas y todo eso. Entonces, dicen los científicos que va a haber que abandonar el pueblo, o sea, las personas que ya evacuaron el pueblo y todo eso, que no van a poder regresar, porque esa erupción, ellos están confirmando que esta línea de fallas de erupción ha despertado después de 800 años de calma. ¿Okay? Dicen que eso no se va a parar y que pudiera estar haciendo erupción durante años o decenios. ¿Ok? Más de 10, 20 años por lo menos. ¿Okay? Así que, de hecho, hay también un problema en Islandia porque ahora esas personas que se han quedado sin nada, o sea, por supuesto, tuvieron que abandonar todo de momento. Ahora al declarar que el pueblo no se va a poder rescatar, que está perdido totalmente, pues entonces van a tener que, hay varias propuestas allí, incluyendo que el gobierno les va a pagar el valor de sus casas. Hay otros que proponen que transferir la renta que tenían de sus casas, los pagos de sus casas, el seguro y todo, a una nueva casa que se construya y todo eso. O sea, hay una discusión enorme sobre el tema. Imagínense, es un pueblo entero que han tenido que mover, ¿no? Bueno, en la Florida están apareciendo una nueva clase de personajes peludos. Y no son seres humanos, ni osos. O sea, los osos ya existen aquí. Estamos hablando de los coyotes. Dicen aquí, y esto particularmente para la zona, déjame seguir el consejo de Mecho, para la zona del centro de la Florida, Orlando incluido. ¿Ok? El número de reportes para la Comisión de la Vida Salvaje de aquí, de la Florida, el número de reportes de coyotes se ha más que doblado de 35 en el 2020, 35 solamente en el 2020, a 75 en el 2023. Coyotes en la Florida, macho. Y entonces dicen que, y particularmente en la zona de Orlando, en la región de Orlando, ¿ok? Dicen que han visto los coyotes, o sea, el comportamiento que han registrado desde revisando las latas de basura, los tanques de basura, las comidas de los pájaros, los alimentadores de pájaros, dejando animales muertos comidos, ¿no? Pedazos de animales muertos en patios de casas, hasta atacando perros y gatos, pollos que tienen las personas en los patios, o incluso siguiendo a humanos en sus caminatas nocturnas. Entonces, aquí hay un caso muy curioso porque hablan de Jeff Small, un residente de Sanford, en el Mayfair Country Club. No sé dónde es eso, pero es en la zona de Orlando. Dice que él estaba caminando alrededor de su casa a las 3 de la madrugada y un coyote lo empezó a seguir. O sea, ¿qué haces tú caminando a las 3 de la madrugada? No sé. Pero bueno, el coyote estaba despierto a esa hora. Por supuesto, los coyotes son nocturnos, ¿no? Tienen ciertos hábitos nocturnos.
Pero, o sea, yo, habiendo osos, jaguares, o sea, panteras y ahora coyotes, yo no saldría a caminar a las 3 de la mañana. Pero bueno, cada cual hace lo que quiere con su vida, ¿no? Dicen que había una gran población de conejos y de gatos ferales, estos gatos que andan por ahí salvajes. Y dicen que de momento todo el mundo se ha dado cuenta que tanto los conejos como los gatos han desaparecido. Y son los coyotes. ¿Okay? Entonces, por supuesto, dicen que los coyotes no es perjudicial, o sea, la naturaleza tiene formas de controlar la población, incluyendo las poblaciones de ratones, de insectos y otros animales pequeños, y que los coyotes pudieran ayudar a mantener ese ecosistema en balance, ¿no? Pero se lo digo para que si ustedes viajan por allá arriba lo sepan, ¿no? Y no se asusten si ven uno, ¿no? Por suerte el coyote no tiene tamaño ni la fuerza que tiene un oso, ¿no? Y son más respetuosos de los seres humanos. Bueno, el experimento, el telescopio LST-1 descubre el núcleo galáctico activo más lejano o de mayor energía que hemos descubierto hasta ahora. Este núcleo galáctico activo, ahora le voy a explicar qué cosa es eso. OP313, ¿ok? Hizo una emisión de muy altas energías, ¿ok? Que es más de 100 gigaelectronvoltios, ¿ok? Entonces, este es un telescopio que recibe radiación de Cherenkov. ¿Okay? Eso es un tipo, Cherenkov era un ruso que fue, por supuesto, que descubrió ese tipo de radiación, ¿no? Ahora, dicen que ¿qué cosa es un núcleo de galaxia activo? Bueno, en la mayoría de las galaxias, si no en todas, hemos descubierto que existen en su centro, en su núcleo, uno o más agujeros negros supermasivos. ¿Bien? Entonces, estos agujeros negros, por ejemplo, el de nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 4 millones de veces la masa del Sol. O sea, es 4 millones de estrellas como el Sol, ponerlas todas en un lugar ahí y crear con eso un agujero negro. ¿Bien? Pero nuestro agujero negro está relativamente tranquilo. ¿Qué quiere decir que está tranquilo? Que no se está tragando casi nada. Entonces, es invisible prácticamente. ¿Bien? Pero cuando tienes agujeros negros supermasivos realmente, estamos hablando de cientos, no 4 millones, sino cientos de millones de veces, miles de millones de veces la masa del Sol. ¿Sí? Entonces, esos siempre están tragando algo y tienen etapas muy activas. Entonces, cuando un agujero negro traga materia, en ese proceso se generan rayos X, rayos gamma, luz, calor, un montón de efectos energéticos allí, en grandes cantidades. Entonces, brillan muchísimo. De hecho, los primeros cuasares que se descubrieron, que es esto mismo, un núcleo de galaxia activo, ¿okay? Los primeros cuasares que se descubrieron se pensaban que eran estrellas, ¿okay? Y después cuando se comenzaron a estudiar se dieron cuenta que no, que era el núcleo de una galaxia, ¿okay? Que estaba tan lejos que se veía como un puntito, pero en realidad era una galaxia con un núcleo activo. ¿Bien? Entonces, es importante estudiar esto para tener una idea no solo de los agujeros negros, sino también de la evolución de las galaxias y de la evolución del universo propiamente hablando, ¿no? De cómo han evolucionado las cosas. Entonces dicen que solo conocemos 9 cuasares de este tipo de alta energía que acaban de descubrir que ahora es el 10º. O sea, en todo el universo solamente hay 10 de este tipo de cuasar, de este tipo de agujero negro supermasivo activo o de núcleo de galaxia activo. ¿Sí? Que se llama OP313. Y dicen que, que es el más distante que conocemos hasta ahora, que emite una gran cantidad de rayos gamma de alta energía y que es difícil de observar, entre otras cosas, porque los rayos gamma cuando provienen de grandes distancias en el universo, se mezclan o son absorbidos o atenuados por la otra radiación que existe a borbotones en el universo, como la luz, por ejemplo, las señales de radio y cosas por el estilo. ¿Bien? Dice Alberto, cuando colisione Andrómeda, la galaxia Andrómeda, con nuestra galaxia, la Vía Láctea, ambos agujeros negros supermasivos caen en el centro de cada una, comenzarán a acercarse y a girar uno alrededor de otro en forma de espiral, ir cayendo hasta que se unan. ¿Bien? Y se forma uno, por supuesto, mucho más grande. Bien, acaban de demostrar que
Marte, el planeta Marte, era mucho más volcánicamente activo de lo que nos imaginamos hasta ahora. ¿Okay? O sea, no han encontrado un volcán activo actualmente. Están hablando de erupciones hace alrededor de 1 millón de años, cosas por el estilo, que en tiempos, hablando de geología, eso es un pestañazo. Bien. La cosa es que este estudio, por supuesto, hecho desde vía satélite, desde los satélites que tenemos allá, las ondas que tenemos alrededor de Marte, han logrado identificar 40 eventos volcánicos con una erupción de 1.600 kilómetros cúbicos de lava en una planicie que se supone que es uno de los lugares más activos de actividad volcánica que hubo en Marte. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen duda de nada de eso, busquen una imagen de Marte, cualquier foto del planeta Marte, van a poder ver volcanes ahí. ¿Okay? No hay muchos, pero se ven a simple vista, se pueden ver. ¿Okay? Particularmente el Monte Olimpo, que es el más alto, el volcán más alto del sistema solar, 25 kilómetros de altura. Es tan alto que su cima, la parte donde él hacía erupción, está fuera de la atmósfera del planeta Marte. ¿Okay? Que no es muy alta, dicho sea de paso. Así que Marte, un planeta mucho más volcánico, con mayor cantidad de actividad volcánica de lo que se suponía. Y a ver, para terminar, la noticia de medicina. Bien, en inglés se le dice fasting a cuando tú haces dieta. ¿Okay? Existen estilos de fasting, de hacer estas dietas, de personas que dejan de comer durante cierto tiempo, no sé, dejan de comer durante determinadas horas del día o comen menos durante una semana y cosas por el estilo, ¿no? Hay muchos estilos de este tipo de dieta, porque el fasting es un tipo de dieta, ¿ok? ¿Okay? No es la dieta en sí, es un tipo de dieta. Pero hay varios estudios que dicen que el hecho de ayunar, que es otra forma de decir el fasting en español, puede ser beneficioso para el organismo en ciertos puntos, hasta cierto punto, ¿ok? Entonces dicen que ahora la dieta de estilo ayunar o fasting, como le dicen en inglés, pudiera generar ciertos resultados dinámicos en el cerebro humano. Y lo que dicen, a ver si les puedo hacer bien el resumen de esto. Este es un estudio sobre la obesidad. ¿Ok? Y entonces encontraron que la restricción de calorías de forma intermitente en el cuerpo, restringir las calorías, la entrada de calorías de forma intermitente al cuerpo, que esto es lo que se llama fasting, crea cambios significativos no solo en el intestino, sino también en el cerebro. ¿Bien? Entonces, este es un estudio hecho en China con 25 voluntarios que estaban clasificados como obesos durante un tiempo de 62 días. ¿Okay? Peter, bienvenido, buenas noches. Casi al final, pero bueno, vas a escuchar la última noticia. Recuerda que pueden regresar al inicio para escucharlas todas después. Entonces, los participantes en el estudio perdieron 7.6 kilogramos, o sea, más de 16 libras de peso. ¿Bien? Durante el estudio, que fue 62 días, o sea, 2 meses. ¿Okay? Pero también encontraron que durante este periodo de ayuno intermitente, que llevó también a la pérdida de peso, hubo cambios en la actividad en la zona del cerebro relacionadas con la obesidad. Que dicho sea de paso, estas zonas que ellos dicen que están relacionadas con la obesidad dentro del cerebro, tienen que ver con la adicción también. Bueno, puede ser con la adicción a comer, ¿no? Entonces, dicen que hubo cambios en la microbioma del intestino y en las zonas relacionadas con la adicción en el cerebro. ¿Qué sucede? Ya sabemos que hay una relación bastante fuerte entre el cerebro y el intestino. ¿Ok? Hay algunos que llaman que el segundo cerebro estaría en el intestino y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ellos lo que no entienden, o sea, no están claro es si es que el cerebro es el que está influenciando los cambios en el intestino o si es el intestino el que está influenciando los cambios en el cerebro. ¿Ven? O sea, ambos están relacionados, pero no sabemos quién influye a quién o si ambos se relacionan mutuamente, ¿no? Porque es otra posibilidad. Entonces, el estudio fue hecho con resonancia magnética nuclear en el cerebro y los cambios en la microbioma del intestino, que por supuesto son con análisis. ¿Ok? Análisis de heces fecales.
y análisis de sangre. Entonces, dicen que la microbioma, o sea, los microorganismos, las bacterias que tenemos en el intestino, generan o producen neurotransmisores y neurotoxinas que terminan llegando hasta el cerebro, desde el intestino, ¿ok? Y viajan a través de los nervios, del sistema nervioso y a través del sistema sanguíneo, a través de la sangre, hasta el cerebro, ¿ok? Entonces, a ver, dicen que de acuerdo al cambio en los nutrientes en nuestra dieta, se genera una variación en la composición de la microbioma del intestino, y eso diferencia el tipo de neurotoxinas o neurotransmisores que llegan al cerebro, lo cual cambia el comportamiento del cerebro. Así que, no sé, aquí pudiera haber una posible pastillita, ¿no? Algún invento de alguna pastillita que pudiera influenciar directamente al cerebro a partir de una pastillita que tú tomes que esté llegando al intestino, ¿no? Pero sí también, o sea, están hablando aquí particularmente de que ciertos tipos de ayunos o ciertos tipos de dieta pudieran influenciar, ayudar a decidir al cerebro a cambiar su adicción a los alimentos, ¿no? A comer y a comer y a comer. Así que, nada, es interesante, ¿no? Y los chinos, evidentemente, se dan cuenta de cuántas noticias hay con científicos chinos metidos por en medio, ¿no? No solo en China, sino también aquí, porque aquí hay muchos que están trabajando para universidades y centros de investigación aquí en los Estados Unidos, que son chinos, ¿ok? De hecho, no hace mucho hubo uno que andaba por allá filtrando información y todo eso. Aquí hay de todo. Así que, nada, vamos a dejarlo aquí, 1 hora y media. Estamos bien, estamos bien. Para los que llegaron después, les invito a ir al inicio, que esto queda grabado aquí en Facebook. Hay muchas noticias de astronomía, hay unas cuantas noticias, hay algo sobre ciudades descubiertas y cosas por el estilo. Hay algo sobre Marte, la volcanología en Marte, hay un poco de todo en este programa, ¿no? Y terminamos con esta noticia de medicina que, bueno, por ahora, no sé si vieron que también ya Elon Musk anunció, que Neuralink, la compañía de Elon Musk, ya insertó el primer sensor para hacer que las personas que están inválidos puedan controlar el teléfono o la computadora directamente con el cerebro, ¿no? Eso vamos a ver qué sucede. O sea, no han dicho ni quién fue la persona, es una sola persona a la que le han hecho insertado estos electrodos, pero dicen que tiene buena evolución. Vamos a ver cómo termina esa historia. Recuerden que hay reclamaciones con respecto a las pruebas que hicieron primero con monos y mandriles y eso, ¿no? Que ahí hay su historia. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que esa persona por lo menos logre recuperar por lo menos un poco de la capacidad de habla, ¿no? Y de poder comunicarse con el mundo exterior, que sería una muy buena noticia. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Recuerden que estas transmisiones las pongo en Spotify, también las de los domingos, y las de los domingos, por supuesto, que también son domingos 8 de la noche, sobre cambio climático. Este domingo que viene creo que voy a tener unas cuantas cosas interesantes, un tema sumamente interesante para hablar. Espero poder estudiarlo bien para entregárselo lo mejor posible. ¿Bien? Así que nada, nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche. Recuerden que estas charlas son todos los miércoles, estas de astronomía, ciencia y tecnología, todos los miércoles a las 8. Gracias por estar por acá, gracias por los likes, por los corazoncitos. Recuerden compartir y enviarle a los amigos que puedan interesarle estos temas. Y bueno, muy agradecido que estoy con todos por estar por acá. Acompañarme en este ratico de este viaje por las últimas noticias de ciencia, tecnología y astronomía. Nos vemos el próximo domingo, que espero poderles traer unas cuantas cosas interesantes. Está caliente lo que tengo en la mano para el domingo. Nada, nos vemos el domingo a las 8 y después, bueno, pues como siempre, todos los miércoles a las 8 acá hablando de astronomía, ciencia y tecnología. Feliz miércoles para todos. No pasen mucho frío. Ahora me voy afuera a atender al telescopio que estaba tirando una nebulosa. A ver si puedo procesárselas para mañana y ponerlas acá en Facebook. Gracias a todos. Chao, buenas noches y que descansen. Nos vemos.